Bien, entonces estamos jueves 27 de agosto, siempre me gusta decir el día y la hora, 8:05, con los IES para ver en primera parte de ondas electromagnéticas, ecuaciones de Maxwell, en algunos casos, y como les decía, necesitan alguna revisión sobre las leyes que vamos a ver, me mencionan, hay algunas como que ya doy por sentado que la han visto y la conocen, y algunas que vamos a utilizar para aplicarla, digamos, en las ecuaciones de Maxwell y ver lo que dedujo, ¿no? Bueno, Joaquín está coanfitrión, así que podéis aceptando si es que por ahí se me pasa a mí alguno. Eh, Vamos a comenzar compartiendo una presentación. Vamos a tratar de ir saltando sobre esta presentación. Esta es una que tengo para todo lo que tenga que ver con inducción electromagnética, con las leyes de Faraday, de flujo magnético, que es la que uso yo para dar clases en la facultad. Tenemos ley de Lenz, transformadores, una corriente alterna de transformadores, y a donde llegamos, que serían las ecuaciones de Maxwell. Un poco para introducir el concepto de ondas electromagnéticas, ¿no? Para ver las ecuaciones de Maxwell, vamos a ver primero la ley de Ampère modificada, que está basada en los recortes, digamos, en lo que está en el libro, en el Giancoli, así que lo pueden seguir de ahí. ¿Qué nos decía? No, yo tengo solo impreso el primero. Ah, bueno, que el tomo 2 dice, sí. Este es el tomo 2, digamos, capítulo 31. Sí, Lo que decía la ley de Ampère, en magnetismo, recuerden como en fuentes de campo magnético que se analiza, que serían cargas en movimiento o corrientes que circulan en conductores, son fuentes de campo magnético. Y lo que plantea Ampère es que una integral cerrada de línea del producto escalar de B por dl encerraba una superficie en el espacio. Si bien es una integral de línea, cubre una cierta superficie en el espacio, era proporcional a una permeabilidad magnética del material que estuviese envolviendo al conductor que llevaba la corriente, por la corriente encerrada que llevaba ese conductor o varios. Esta ley de Ampère permitía el cálculo sencillo en la medida que se conociera un poco la simetría espacial del campo magnético, para plantear integrales de líneas, digamos, que sean en algunos casos cero o paralelo. Joaquín, ¿puedes admitirlo a la gente que está ahí esperando? Entonces, en la medida que conociéramos un poco la simetría del campo magnético espacial a partir del conductor que llevaba corriente, nos permitía conocer, digamos, el campo magnético a partir de la corriente que era la fuente de campo al circular, ¿no? Todos la conocen, esa ley de Ampère, sí, la han escuchado, me imagino, ¿no? Sí, profe. sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ok, Maxwell entonces lo que plantea en esta ley, en estos procesos de análisis de carga y descarga de capacitores que ya eran conocidos eléctricamente, como par de placas paralelas que se cargaban, que cuando tomaban la integral de línea alrededor del conductor, donde se conocía la simetría de campo magnético, que era una trayectoria circular y tangencial, siempre esa línea circular estaba el campo magnético, con lo cual si tomaba una integral circular, permitía el cálculo del campo magnético en la zona del espacio que rodeaba el conductor. Esta trayectoria circular que me daba como un plano esférico, un plano circular, digamos, era atravesado por la corriente que circulaba en el conductor mientras el capacitor se cargaba. Durante este proceso de carga, digamos, no había corriente entre las placas del capacitor, sino que había una transferencia de cargas de la fuente de continua hacia las placas del capacitor, negativa en un punto y positiva en el otro por la diferencia potencial que le imponía la fuente, ¿no? Entonces, Maxwell lo que planteaba es que si tomaba una superficie que no fuera circular y que estuviera atravesada por ese conductor,
sino que tomaba como un pequeño cascarón esférico, como si fuera una cáscara de huevo, digamos, que recubre por adentro el capacitor. La línea seguía siendo la misma, la trayectoria, pero la superficie se ingresaban dentro de la zona del capacitor, que estaba en proceso de carga, y en esa zona no había corriente circulando, porque estaba el vacío teóricamente, o algún medio no material que nos permitiera la transferencia de carga, ¿no? Entonces, lo que decía Maxwell es que algo debía pasar en el medio para que sea válida la ley de Ampère y pudiese ser universal, porque estaba ya comprobada que respondía a las situaciones experimentales donde se realizaban mediciones, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que, analizando el campo eléctrico que estaba entre las placas del capacitor, durante el proceso de carga, recuerden que el capacitor, hasta que se carga, adquiere la diferencia de potencial de fuente, y posterior a eso ya no hay transferencia de carga, quedando el capacitor cargado y no hay circulación de corriente. Entonces planteaba que durante los procesos de carga, la carga almacenada entre las placas de capacitor, por eso usamos una Q minúscula, que está variando en el tiempo, va a ser igual a la capacitancia por una diferencia potencial variable hasta que alcanzara la diferencia potencial de referencia de fuente. La capacitancia se la calculaba de acuerdo a las características geométricas y al material que hubiera entre placas. Si tuviésemos vacío, que usábamos acá epsilon 0, que es la permitida eléctrica del vacío, por el área de las placas dividido en la distancia entre placas, y la diferencia de potencial era igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia entre placas, a partir de un poco la definición de potencial eléctrico. Y quieren lo hablamos un poquito después. Pero bueno, la diferencia potencial se la calcula cuando el campo es más o menos uniforme, como el producto del campo eléctrico por la distancia. En esta ecuación, cancelando las distancias entre placas, me quedaba que la carga almacenada era igual a epsilon o epsilon 0, dependía si había material entre placas o si usaba la permitividad eléctrica del material, por el campo eléctrico por el área de la placa, y el producto de campo eléctrico por el área sería el flujo eléctrico que estaba atravesando una superficie entre placas del condensador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Darío ya está especialista en el tema, se ha leído 3 veces John Collins. Mato leyendo, uso video, todo. Recién hoy he comprendido ahí entre las placas por qué se le llamaba corriente de desplazamiento. Bien. Entonces, de acuerdo a cómo se definían corrientes como variación de carga en el tiempo, y considerando esta relación de carga temporal, digamos que la carga que está variando en el capacitor mientras se carga, por eso usamos nuevamente una Q minúscula, llegamos a una expresión que la corriente que se podía establecer entre placas del condensador, equivalente a una corriente de conducción que circula por el conductor, era igual a la variación de carga respecto al tiempo, o equivalente, de acuerdo a esta ecuación de aquí arriba, a la permitividad eléctrica por la variación del flujo eléctrico en el tiempo. O sea que una supuesta corriente se podía establecer entre las placas de un condensador mientras variara el flujo eléctrico en una superficie que atravesara o que considerara entre las placas del condensador. Pero se sabía que no había carga circulando, había vacío y no había una transferencia de material, digamos, de carga de una placa a otra. Si eso fuera, digamos, no sería un capacitor, sería un conductor simple y sencillo, un cable por el que circula corriente. Entonces le denominó esta corriente una corriente de desplazamiento, que era igual a la variación del flujo eléctrico en el tiempo. Y a pesar de que no hay un movimiento de cargas entre placas, sí planteaba que había una variación de flujo eléctrico en el tiempo, y eso inducía de alguna forma y permitía universalizar la ley de Ampère para situaciones en las que no hubiera cargas en movimiento, mediante la presencia de esta corriente de desplazamiento que la sumó en la ecuación de Ampère, por eso se llama ley de Ampère modificada, que sería igual al producto de epsilon 0 si había vacío entre placas o alrededor de algún lugar del espacio donde estuviera variando un flujo eléctrico, por la variación del flujo eléctrico en el tiempo. Y de esa forma pudo, por así llamarlo, volverla un poco más universal a la ley y asegurar que lo que se había comprobado experimentalmente seguía siendo válido
y que podía sostenerse, digamos, el concepto en estos procesos en los que no había movimiento de carga. Entonces, en ese momento planteó que realmente la variación de flujo eléctrico producía una transferencia energética equivalente a un movimiento de cargas en el espacio. Por ende, esa corriente de desplazamiento, como se lo llamaba inicialmente, no es movimientos de carga, sino es una variación de flujo eléctrico que produce una transferencia energética equivalente a un movimiento de carga. Profe, disculpe, ¿no? ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno. Antes que digo, después no lo puedo ver de nuevo. Bien. Volviendo a lo anterior. ¿Te ha entendido la ley de Ampère modificada Sí. por Maxwell? Sí. Entonces, entre placa del condensador, que no había corriente de conducción, solo quedaba mu cero por la I de desplazamiento, y eso me daba la forma de cálculo del campo magnético que se presentaba en este proceso de carga del capacitor alrededor del capacitor y de los conductores, ¿no? Bien, las ecuaciones de Maxwell son un compendio de las ecuaciones de electricidad y magnetismo que estaban presentes en esta época. La primera era la ley de Gauss, la de superficie gaussiana, que hablaba de flujo eléctrico, que si tomábamos una integral cerrada de superficie del campo eléctrico por el diferencial de área, en una zona del espacio donde hubiera campo eléctrico, eso era proporcional a una carga encerrada dentro de la superficie gaussiana imaginaria sobre epsilon 0, pensando que estaba el vacío rodeando a la fuente de campo eléctrico. La segunda ley de las ecuaciones de Maxwell es la ley de Gauss para magnetismo, en la que la integral cerrada de superficie, nuevamente superficie gaussiana, de B por dA era igual a 0. Si la analizamos, digamos, comparativamente, las leyes están hablando de flujo eléctrico y flujo magnético conceptualmente. Sin embargo, en el primero daba un cierto valor y en el segundo daba 0. Y eso planteaba la inexistencia del monopolo magnético, a diferencia del monopolo eléctrico que se podía encontrar con cargas separadas, positivas o negativas, mientras que en el caso del magnetismo siempre teníamos las fuentes de campo presentes con los polos norte y sur, y a pesar de que a un imán permanente se lo rompiera por la mitad o en algún pedazo, digamos, siempre se presentan los polos norte y polo sur en cada pedazo de imán separado. Y nunca podíamos separar un polo norte y un polo sur entre sí. O sea que las leyes entre sí planteadas, o estas dos primeras, nos mencionan la existencia del monopolo eléctrico y la inexistencia del monopolo magnético. La segunda ley, a pesar de que hubiera campo magnético y algunas fuentes de campo, si abrazaba la superficie gaussiana, la fuente de campo, tantas líneas entrantes y salientes tenía de líneas de campo magnético en su alrededor, tal que la sumatoria o la integral sobre esa superficie me daba un resultado neto igual a 0. La tercera ley, que era la ley de Faraday, como ya conocida, ustedes la deben haber visto como una diferencia de potencial que era proporcional a la variación del flujo magnético en el tiempo, y estas condiciones se daban en la medida que hubiese un conductor cerrado y variaba el flujo magnético a través de la superficie encerrada por ese conductor, variaba en el tiempo. Eso inducía una diferencia de potencial, que la ven por ahí resaltada con una letra epsilon, o en nuestra notación con una B corta mayúscula, una variación de diferencia de potencial, que era igual a la variación de flujo magnético, y Lenz introdujo el signo menos para identificar que esa variación se oponía a la causa que la genera. ¿Por qué aparece acá una integral de E por dL en la primer miembro de la ecuación? Ahora se los muestro, digamos. Y finalmente la cuarta, que era la ley de Ampère modificada, con la relación de la nueva corriente de desplazamiento que se presentaba en el espacio donde no había movimiento de cargas, pero sí había variación de flujo eléctrico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, espero que termine de copiar. Bueno. Que después lo busco en los libros y me aparece como Ajá. una diferente notación, entonces...
No te lo saqué, lo recorté, digamos, del Giancoli. O sea que está tal cual el Giancoli. Ah, bien. Está en el Pasa capítulo. que Sí. el electricidad y magnetismo lo hice con el ¿Sears? más densito, con el otro, sí, O el Resnick, sí. Mm. o el Tipler, no sé. Es que no, el Sears, que trabaja la profe. Sí, es el mejor, pero es bastante tedioso la lectura, digamos. A mí Sí, Giancoli, el Claro, Tipler, es me que hasta parece que muy simple. llega, claro, el Giancoli es más directo al punto y explica más rápido. El Sears es con la explicación más extendida todavía. Explica de dónde viene, ya desde el comienzo, del comienzo, y hasta que llega al punto ya se perdió todo. Ok. ¿Puedo pasar al OneNote donde quería escribir un poquito? Listo. Sí. Sí. Bien, en esta ley de Faraday se la habían visto como una diferencia potencial que es proporcional a veces a n veces, porque era la cantidad de vueltas que tenía el conductor, por la variación del flujo magnético en función del tiempo, ¿no? Y esta FEM, que le llamó Faraday, fuerza electromotriz, era como consecuencia de una variación del flujo magnético en el tiempo respecto a un conductor que estaba cerrado y abrazaba, digamos, esa superficie que está variando. ¿Y por qué aparece esta integral de E por dl en las ecuaciones de Faraday? Simplemente porque, ¿recuerdan ustedes cuando definieron potencial eléctrico? ¿Se acuerdan cómo se definía? Era No, la energía potencial electrostática dividida en unidad de carga de prueba, y el potencial electrostático era el potencial almacenado en un arreglo de cargas. En la primera parte que deben haber visto con electrostática, cuando teníamos cargas positivas o negativas. Vamos a tomar el caso más sencillo. Dipolo y un más menos, separado a una cierta distancia. Ah, ¿Sí? Tenemos nuestra fuerza de tracción acá, ley de Coulomb. ¿Sí? Y la energía potencial electrostática de este arreglo venía dada por la formación de este arreglo de cargas que se hacía transfiriendo o trayendo esta carga negativa desde el infinito en alguna trayectoria hasta ese punto D. Mientras estaban alejadas en el infinito, la fuerza eléctrica era nula por la distancia muy elevada, no había interacción entre cargas. Cuando yo acerco de alguna forma la carga hasta este punto, hice un trabajo en este recorrido, algún agente externo, ¿no? Hasta que la carga se ubique en ese punto, y la fuerza externa que hizo fue en cada caso actuando en contra de la fuerza espontánea de atracción entre cargas para llevarla hasta ese punto y hasta tenerla en algún momento quieta en los análisis que se hacían en la electrostática, ¿no? Si la liberaba la carga, obviamente se atraía una sobre otra y se anulaban los valores o quedaba una con mayor cantidad, perdón, con menor cantidad positiva o menor cantidad negativa, dependiendo cuánto se atenuaban entre ellas, ¿no? Bueno, y la energía potencial electrostática se la calculaba como menos el trabajo realizado para generar este arreglo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. sí. Entonces la diferencia de potencial, como podemos llamarle, si es que tomamos un potencial en el infinito cero, porque no había interacción entre cargas, y hablaríamos de la potencial ya en el punto D, si hablamos de D con respecto a infinito, ¿no? Como durante este proceso la fuerza eléctrica está variando en su intensidad, porque era proporcional al cuadrado o a la inversa al cuadrado de la distancia, lo que teníamos que hacer era integrar la fuerza por el desplazamiento en el producto escalar desde el infinito hasta el punto D. ¿Sí? Sí. Porque iba variando la intensidad de fuerza durante el recorrido. Esto es, perdón, diferencial
No, esto es energía potencial. Estoy poniendo mal ahí, perdón. Esta es la energía potencial, que era igual al trabajo para conformar el arreglo. Lo podemos medir como diferencia potencial y vamos a hablar de potencial eléctrico en el punto D. Esto sería entre el infinito y D. Entonces tomamos la integral de fuerza por desplazamiento y si a fuerza la reemplazamos por el campo eléctrico sobre carga, así se definía el campo eléctrico por el desplazamiento de línea. ¿Estamos ahí bien? Sí. Okay. Entonces, la diferencia de potencial, que era igual a la energía potencial sobre carga, tomaba el sentido, si sacamos este 1 sobre Q afuera, nos quedaba que la diferencia potencial era directamente el valor de la integral, no de la fuerza eléctrica, sino del campo eléctrico por la distancia. Entre dos puntos A y B, acá lo voy a poner general, ¿no? O sea que en la medida que el campo eléctrico variara entre la zona del espacio, la diferencia de potencial la podía calcular como la integral de E por dl, y ese era el valor en voltios que podía establecer de la energía potencial electrostática almacenada por unidad de carga. Porque ustedes ven que de este arreglo, o de la primera definición, la energía potencial que pudiera convertirlo en trabajo nuevamente, lo puedo calcular como Q por delta B o Q por B, de tal forma que me dice que en una zona del espacio donde tengo una diferencia potencial, si yo traigo una carga cualquiera de prueba, puedo obtener una energía potencial y si se liberara, podría generar un trabajo que es lo que me permite recuperar la energía almacenada en algún momento. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una diferencia potencial en nuestra casa de 220 voltios, por ejemplo, me está diciendo que dependiendo de la carga que yo disponga entre los puntos de diferencia potencial, la carga libre, si multiplico esa carga libre por la diferencia potencial que le estoy colocando, recupero energía en forma de trabajo. Entonces, si yo conecto una heladera a 220 voltios, estoy disponibilizando carga que obviamente no depende solamente de la carga que está disponible en el circuito de la heladera, sino sobre todo los conductores de conexión y desde la fuente donde estoy proveyendo la energía eléctrica, que al liberarse, digamos, esa carga y al iniciar el movimiento, recupero un trabajo, que sería la energía que utilizo para refrigerar alimentos, para prender la tele, etc. ¿Ok? Sí. Bien, entonces la ley de Faraday se modifica o se incluye, digamos, esa diferencia potencial igual a la integral del campo eléctrico por distancia o desplazamiento en una línea. Esto es un producto escalar y el producto escalar da un valor escalar en voltios. Por eso tienen como unidad de medida el newton sobre coulombio por metro, ¿sí? Para el caso de voltios. Y ese valor era proporcional a la variación del flujo magnético que se mide en Weber en el sistema internacional sobre tiempo, que es segundo, que es otra equivalencia de voltios. Ok, bueno, y este signo menos, recordemos que era de la ley de Lenz, o sea, primero era Faraday como variación de flujo que me inducía una FEN, y el signo menos era de Lenz, que me indicaba que la FEN inducida se oponía a la causa que la generaba, que era la variación de flujo. Bueno, y esta tercera ley, o en cualquier orden que queramos verla, digamos, nos indicaba que una variación de flujo magnético o una variación de campo magnético inducía de alguna forma en el espacio un campo eléctrico variable de acuerdo a la variación del campo magnético respecto al tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda o no?
todavía no. Bien. Vuelvo sobre la presentación. Como sigue la secuencia del libro, también lo estoy llevando para que lo puedan después continuar en la lectura, que me parece interesante como lo plantea Giancoli. Habla de una producción de onda electromagnética, de una señal electromagnética mediante una antena, en la que básicamente se trata de una fuente, de una batería continua, que está conectada a un par de conductores largos así alineados de esta forma, y cuando cierro la llave, se polarizan, digamos, los terminales conductores, transfiriéndose carga negativa, en general hacia el terminal inferior, y cargas positivas hacia arriba, durante ese movimiento de cargas, hasta que se polarice el conductor, digamos, y haya una acumulación de cargas en la parte superior e inferior, se van generando líneas de campo eléctrico, cada vez concéntricas, que van del terminal positivo hacia el negativo, en el caso del campo eléctrico. Y en la circulación de corriente se genera el campo magnético, que es perpendicular a la superficie atravesada por la corriente. Y tendríamos un campo magnético, B entrante acá en este punto, como una cruz, y un punto saliente hacia afuera. Entonces ven ustedes que hay una perpendicularidad entre líneas de campo magnético y líneas de campo eléctrico generadas por este pequeño dipolo, que sería una antena, mientras se va cargando. Una vez que alcanza la polaridad, digamos, estaría estable en el tiempo, desaparece la corriente y ya no habría presencia de campo magnético. Sí sigue presente el campo eléctrico porque es entre las terminales positivas y negativas que se da, ¿no? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si yo esos mismos terminales lo alimento con una fuente alterna que está variando su polaridad en el tiempo, tendré durante el proceso del hemiciclo positivo una polarización parecida a una fuente de continua, con las presencias de campos eléctricos circulares y las de campo magnético entrando en el plano. Obviamente que acá a izquierda se repite la situación como está acá abajo, pero estoy analizando a derecha nomás. ¿Sí? Y cuando pase al hemiciclo negativo, se invierte la polaridad y ahora la corriente cambia sentido de circulación y el campo magnético, que estaba en un primer caso como una cruz entrando en el plano, ahora es un punto saliendo del plano por el cambio de sentido de corriente, y las líneas de campo eléctrico van en dirección contraria del terminal positivo al negativo. Y durante el tiempo que ha pasado en el cambio del hemiciclo, el lóbulo, digamos, externo, que se fueron propagando de una señal electromagnética transferida, durante ese cambio de polaridad, es como que se cierran unas líneas de campo eléctrico en el cambio de polaridad de la antena en sus terminales, ¿sí? Entonces se van formando como estos lóbulos espaciales, lo estamos viendo como en un plano, ¿no? En un corte transversal, donde van variando la intensidad del campo magnético y el del campo eléctrico, y está propagándose hacia la derecha y a una distancia larga, digamos, con respecto a la fuente, lo podemos considerar como un frente de onda plano, en donde tendremos campos eléctricos, en este sentido, unas líneas azules hacia arriba y hacia abajo, oscilando en el tiempo, y campos magnéticos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Esto mientras se propaga la energía en el vacío, en esta transferencia de una señal electromagnética, ¿no? Entonces, como está planteado, digamos, sería, en el caso de una generación de una antena, un campo eléctrico que estaba oscilando, variando en el tiempo, y un campo magnético B que estaba perpendicular a esa dirección, a esa oscilación del campo eléctrico, y se planteó, digamos, que la señal electromagnética generada podía presentarse como una onda electromagnética, una onda que implicaba una propagación espacial, espacio-temporal, digamos, de la señal eléctrica y magnética generada por alguna fuente que consistía en desplazamiento de carga, en variaciones de posiciones relativas de dipolo, alguna perturbación, digamos, que producía cambios en las condiciones eléctricas del entorno y que generaba una señal electromagnética. Aquí en esta otra animación
podemos verlo como una señal que se propaga. Si ustedes observan los planos, que están a izquierda y derecha, nos están mostrando las oscilaciones del campo eléctrico hacia arriba y magnético a perpendicular en este caso. Y la propagación de onda va en una dirección, por así llamarlo, a la derecha en esta gráfica. Pero los campos eléctricos y magnéticos están oscilando en el espacio, no se trasladan entre sí, sino que la energía que transfiere la onda electromagnética se está propagando. Similar al concepto que hemos visto en ondas mecánicas, donde no hay propagación material, no el concepto en sí de que necesita un medio para propagarse, pero sí que en una onda mecánica no hay transferencia de material, de masa, sino hay una transferencia energética mientras las partículas oscilaban alrededor de su posición de equilibrio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces en nuestro caso tendríamos como campos eléctricos magnéticos que están oscilando en el espacio-tiempo, y lo que se propaga es una energía que se transfiere en el espacio a partir de las oscilaciones relativas entre estos campos eléctricos y magnéticos. Como se verá después, las líneas de campo eléctrico en valor nominal, ¿sí? Cuando dice de ondas mecánicas, cuando se propaga la onda acá, era como lo decía en el sonido, cuando uno habla que se mueven las partículas. Sí, en ese Yo caso sería también, una... ¿Mm? yo tampoco entendí esa parte, profe, es lo que está preguntando Darío también, en ese caso. Me he Bueno, confundido. cuando vimos sonido acústica la Sí. semana anterior, vimos que era una onda longitudinal. Entonces yo desplazo una partícula de aire y esa partícula chocará con la siguiente, transfiriendo la energía Claro, para oscilar, pero siempre oscila alrededor de su posición de equilibrio. En algunos casos puede haber un pequeño desplazamiento de masa general, digamos, a medida que van chocando con la otra onda y transfiriendo, con la otra partícula y transfiriendo energía, ¿no? Pero la partícula... Claro, de ahí se propagaba la onda, Sí. ondas sonoras, digamos. Bien, en ese caso la partícula en sí no se desplazaba en el sentido de la propagación de la onda mecánica, sino que oscilaba siempre alrededor de su posición de equilibrio, y lo que se transfería era la energía que se va solapando y traslapando sobre las otras partículas del medio, ¿no? Entonces, Ok. esto, digamos, es como así también, digamos. Hay una fuente que genera una perturbación electromagnética de un campo eléctrico y un campo magnético, y ese campo eléctrico y magnético están oscilando en diferentes posiciones, y la señal energética, la energía que está transfiriendo, está perturbando, por así llamarlo, alguna situación eléctrico-magnética en el medio, que no necesito material, digamos, porque se propaga en el vacío. Y eso hace que la señal se vaya transfiriendo en el espacio-tiempo, mientras los campos eléctricos y magnéticos están oscilando entre sí. Ah, bien. Es como algo, o sea, ¿cómo sería? Simultáneo, que está pasando ahí en la experiencia. Sí, En lo que está mostrando, profe, en la animación, perdón. exacto, sí. Eso les muestra a ustedes que los campos eléctricos y magnéticos oscilan en alguna posición del espacio, pero no es que se trasladan. O sea, no es que el campo eléctrico se va a derecha, sino que se está propagando la energía que está transfiriendo. Es medio difícil de entender porque no hay el concepto, por eso ustedes han visto en el electromagnetismo de la dualidad onda-partícula, que el concepto de onda explica muchos de los fenómenos de propagación de señales electromagnéticas, pero no explica mucho la generación y la absorción de señales electromagnéticas. Por eso la teoría cuántica, que ya deben haber visto o estar por ver, habla siempre de la absorción o emisión de una señal electromagnética mediante partículas, que serían los cuantos de energía, ¿sí? Y la propagación se explica mejor desde el punto de vista de una onda electromagnética que se propaga en el espacio-tiempo. Eso, ¿con quién tendríamos que ver, profe? Disculpe que le pregunte, ¿cómo se llama? De la teoría En cuántica. física moderna y contemporánea, de Y manera sí, que... No en la tenemos clase. contemporánea, en cuarto año, profe. Ok. Ah, Creo que sí, en no, cuarto. no venimos teniendo con la profesora Nani en física moderna, y lo que poco que hemos visto en termodinámica ha sido, o sea, hemos visto ejercicio, pero lo hicimos nosotros, todos nosotros, y no tenemos mucho contacto con la profe porque no se sabe manejar mucho con la plataforma, y bueno, entonces como que nos dificulta todo. Pero en física moderna lo que se ve es el cuerpo negro.
La teoría de Producción de Blanco transferencia. negro de desplazamiento de, ¿cómo se llama? Bueno, la ley del desplazamiento también la estamos viendo en Moderna, y falta una. Ya lo digo. Ah, perdón, queda menos de un minuto. Cuando se corte volvemos sobre el mismo vínculo, ¿no? Bueno, profe. Bueno, Sí, no sé quiénes son los profes, bueno, en diferentes instituciones, ¿no? En el IES. Física contemporánea, profe, la ven con Steph, con el profesor Steph. no, la moderna. A ver, ¿cómo era? Yo me No, perdí. No, La física moderna con la profesora Nani y la contemporánea con el profesor Estefan. Claro, pero Cuarto. contemporáneo Sí. el año que viene, digamos, cuarto. Bueno, Claro. más allá de las Bueno, personas, ahí o sea, porque el grupo de marketing tiene otro tipo de, otros docentes, ¿no? Y lo que Sí, sí, sí. menciona es que